Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Francisco I. Madero, licenciatura en Educación Básica, materia Introducción al Aprendizaje Digital. Podcast, presenta Yedid Isamar Oseguera Reina, Edith Ábalos Romero, Víctor Hugo Serrano Tapia, Antonio Castro Arteaga, Hugo Moreno Rodríguez y Nubia Yael Reyes Martínez. Un poco de etimología. La palabra podcast proviene de la mezcla en inglés de broadcast, que significa difundir contenidos, gadget, que significa dispositivos de reproducción. ¿Qué es un podcast? Podcast es una publicación de carácter digital y periódica en formato de un audio o video y que se puede descargar de internet o escuchar en online. Un podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de video, podcast, que puede ser distribuido por el internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión automática y periódica. El contenido de podcast es variado, pero normalmente incluye conversaciones entre distintas personas y música. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una emisión de radio o televisión que se puede descargar de internet mediante una suscripción previa y con ello poder reproducirlo tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Beneficios de un podcast. Entre los beneficios que esto otorga es que es un instrumento de comunicación de fácil acceso y portabilidad, el cual nos otorga un contenido atractivo para el oyente. Aspectos a considerar en un podcast. Los aspectos que se deben de considerar es la calidad del sonido y la calidad del contenido, puesto que estos en una perfecta armonía te pueden hacer un podcast de calidad. Aplicaciones para escuchar un podcast. Bueno, como sabemos existen muchas aplicaciones para escuchar el podcast. Una de ellas es el Tunnel Radio. Es una aplicación de web perfecta para todos los adictos a la radiofonía. La siguiente aplicación es The Podcast App. Fue la primera aplicación para el podcast. Y existen muchas más aplicaciones para esos tipos de trabajos. ¿Qué se necesita para crear un podcast? Bueno, lo básico para crear un podcast es la conexión a internet, un programa de edición de audio, un micrófono o una grabadora, que son unas herramientas básicas para crearlo. ¿Cómo crear un podcast? Bueno, lo básico es elegir un tema, planificar el contenido que se abordará, ordenar el equipo para grabar y editar el podcast. Eso es lo básico para crearlo, que son herramientas fundamentales para su creación. Podcast educativo. Puede ser elaborado por docentes, alumnos o instituciones. Es creado a partir de un proceso de planificación didáctica y supone la existencia de un archivo con contenidos educativos. Aplicaciones de podcasts en la educación. Libros auditivos. Este formato transforma la experiencia de la lectura en una auditiva. Se graba una lectura de un documento para que el sentido primordial sea el auditivo. Existen varios formatos para su elección como recurso instruccional. Aplicación del podcast en la educación. Formato para su elección como recurso instruccional. Es un programa de entrevista. El formato auditivo del podcast lo convierte en una buena herramienta para la transformación de entrevistas. En ponencias grabadas, este formato es muy útil como material de archivo, ya que consiste en una grabación en tiempo real. Estas son algunas de las facilidades educativas que nos brinda. Se puede escuchar a través de cualquier dispositivo móvil, desde tu tableta, celular o computadora. Puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a que lo puedes escuchar conectado a la red o descargarlo sin costo.
Son fuente de aprendizaje manos libres, es decir, aprendes escuchando y puedes ir tomando tus propias notas. Tú también puedes crear tu propio podcast. Es muy sencillo, solo debes tomar en cuenta los siguientes pasos. La evaluación del entorno, es decir, si el lugar en el que lo vas a realizar cuentan con el uso de la tecnología, el tipo de audiencia al que va dirigido, para qué edades te interesa realizarlo, el formato que vas a elegir. Recuerda que puede ser tipo audiolibro, programa de entrevistas, ponencias, institutivo, etc. Y por último, el tipo de guión que vas a emplear. Si vas a hacer varios bloques del mismo tema, una introducción y la duración de cada uno de ellos. Y listo. Además de eso, el podcast educativo también estimula la imaginación, debido a que el audio favorece la recreación de imágenes. Refuerza el aprendizaje, ya que puedes pausar y repetir las veces que sea necesario. Fomenta la motivación. Esto al ser una herramienta innovadora. Además, desarrolla habilidades comunicativas al generar hábitos y destrezas. Fomenta el aprendizaje colaborativo, ya que el alumno puede compartir la información y el podcast como tal. Aplicación del podcast en la educación. Recursos para fomentar el aprendizaje autónomo. Grabaciones profesionales. Beneficios. Facilita el proceso de escucha o visionado de la información. Diversificar los recursos de enseñanza. Podcasts como recurso instruccional. En el ámbito educativo resulta ser un facilitador para el docente. Requiere emprender acciones que le permitan hacer hallazgos sobre el servicio que prestó el podcast como medio instruccional. Podcasts como recurso instruccional. Se recomienda medir la cantidad de accesos, las menciones y el tipo de comentarios, ya sean positivos, neutros o negativos.